Ok. Ahí inicié la grabación, no aparece. Ah, ok, ya apareció. Ok, vamos a hablar entonces de algunos aspectos generales de conformado de metales. Como les dije, el conformado, primero que todo, es un proceso de manufactura. Segundo, es un proceso de manufactura que se basa en llevar un material a la deformación plástica y que éste tome la forma que yo requiero a través de una herramienta que le induce al material, en este caso, una condición de esfuerzo. De acuerdo a la condición de esfuerzo que induce esa herramienta, así podemos tener diferentes tipos de procesos de conformado. Como vieron, hay una lista muy grande. Si induce esfuerzos de flexión, se llama doblado. Si induce esfuerzos cortantes, se llama punzonado, troquelado. Si induce esfuerzos de compresión biaxial, es laminado. Si induce esfuerzos de compresión, tracción, estrefilado. O sea, de acuerdo a la condición de esfuerzos que eventualmente la herramienta induzca sobre el material, así va a tomar el nombre de un nuevo proceso de conformado. Además, cada uno de estos procesos que sale por una condición de esfuerzo no es que puede generar cualquier forma. Va a generar formas o capacidades de forma limitadas, como veremos, ¿verdad? Entonces, en eso es básicamente pues, poco a nivel general lo que eventualmente es el fundamento, ¿verdad? Global para hacer esta transformación. Como ustedes estudiaron en aleaciones, cuando yo someto un material a una condición de esfuerzos, pues induce cambios microestructurales que van a cambiar la resistencia del material, y por tanto mi requerimiento de carga para procesarlo, pero también va a influir en que el material tenga unas mejores propiedades, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer el vínculo entre lo que es la parte mecánica y la parte eventualmente metalúrgica, porque ya en el proceso de conformado, ¿verdad? Ambas interactúan mutuamente, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer ese acoplamiento. Cuando ese proceso de conformado se desarrolla a baja temperatura, lo que ustedes estudian en aleaciones, que es trabajo en frío. Cuando eso se desarrolla a altas temperaturas, para mejorar la manufacturabilidad del material, de lo que se llama trabajo en caliente. Y ahí hay una gran diferencia, tanto la mecánica como la metalurgia del trabajo en caliente y el trabajo en frío cambia radicalmente. Entonces, en la primera mitad del curso vamos a trabajar, que es la que yo voy a ver, lo que es trabajo en frío y los procesos de conformado vinculados a trabajos en frío. Y yo voy a plantear las siguientes clases, la siguiente clase, la de mañana y todas las de la otra semana, las bases metalúrgicas mecánicas del trabajo en frío, ¿verdad? Que en este caso son totalmente diferentes. O sea, desde cómo se mueve una dislocación es diferente cuando estamos trabajando en frío a cuando estamos trabajando en caliente. Como la dislocación se mueve por mecanismos diferentes, la respuesta mecánica del material en este caso es diferente. Y las variables también, como vamos a ver, o sea, las variables que controlan la deformación son diferentes. Por ejemplo, si usted trabaja en frío un acero, la velocidad a la cual lo deforme no es importante, no influye.
no va a hacer que requiera más esfuerzo o menos esfuerzo mecánico para deformar X cantidad del material, si lo hace más rápido o más despacio. Eso no influye en frío, pero en caliente sí. La velocidad de formación va a influir en si yo ocupo más o menos esfuerzo para alcanzar un determinado grado de formación del material. Entonces cambia radicalmente, ¿verdad? Como les dije, estamos en frío y en caliente, tanto desde el aspecto metalúrgico como el mecánico, porque recuerden que el resultado del comportamiento mecánico es porque hubo un cambio en el comportamiento metalúrgico, o sea, cuando hablo de metalúrgico, de cómo se mueven las dislocaciones dentro de la microestructura. Pero eso es yéndonos más a lo específico. Ocupamos empezar de más hacia lo general. Y tenemos que empezar por entender qué es manufactura. Porque podemos empezar a hablar aquí de condiciones de esfuerzo, como les dije, de, por ejemplo, de los tipos de deslizamiento que tiene una dislocación, ¿verdad? Puede ser por deslizamiento, que puede ser por maclaje, que puede ser por moverse por trepado, que puede deslizarse por vacancia, la dislocación. Podemos empezar a hablar de condiciones de esfuerzo, ¿verdad? Tracción, tracción con compresión biaxial, pero eso es sumamente específico y yo lo primero que ocupo tener claro es qué se espera que yo haga con ese proceso a través de mi conocimiento mecánico. ¿Qué es lo que se espera que yo haga en ese proceso de manufactura a través de mi conocimiento mecánico, metalúrgico? Porque nada hago hablar con eso si no puedo alinearlo, todos esos conocimientos, para que el resultado que salga del proceso productivo sea el que espera la empresa. Entonces, ocupamos empezar por lo general. ¿Qué es manufactura? Y esto es importante porque, como dije, conformado es un proceso de manufactura. Entonces, manufactura está definido como un mecanismo para transformar un material en un producto. Y por tanto, al definirlo como un producto, es un artículo que sirve y tiene un fin en la sociedad. Pero como hablamos de transformar un material en un producto, ¿verdad? Eso involucra cambio o en forma o en propiedades. Y al haber cambio en forma o en propiedades, ¿verdad? Involucra, en este caso, conocimientos propios de materiales. Esa transformación de un material en un producto es desarrollado por un trabajo que hace una máquina y eso es lo que se le llama proceso de manufactura. Sin embargo, vea que eso es nada más una sección de la definición de manufactura. Luego viene que para hacer esa transformación de un material en un producto útil para la sociedad se ocupa una estructuración y organización de acciones que indican que no pueden hacerse pues arbitrariamente la transformación. Y esto que está aquí es la definición de lo que es un proceso administrativo, que yo tengo que organizar qué hago primero, qué hago después y que no es lo mismo hacerlo antes que después, ¿verdad? Entonces la definición de manufactura plantea que es un complemento la manufactura entre un proceso microestructural o un proceso que se da microscópicamente, ¿verdad? En algún grado, con un proceso global, ¿verdad? Que es un proceso administrativo. Si lo quisiéramos ver más claramente, para que aquí salga un producto, para que aquí a una persona le llegue un determinado producto,
a este proceso de manufactura, que es el que transforma una materia prima eventualmente en, digamos, unas tijeras. ¿Verdad? Primero aquí tuvo que haber llegado, hubo un proceso administrativo de compra, almacenamiento y, en este caso, transporte de material al proceso de manufactura. El proceso de manufactura hizo una transformación de ese material en una tijera y luego hubo otro transporte, otro más almacenamiento y otra entrega y hubo un proceso administrativo. Y aquí hubo una máquina y aquí hubo procesos administrativos de control de calidad, de planificación en qué momento se iba a transformar esa tijera para ese cliente, eh, de planificación, perdón, de herramientas que tuvo que entrar. Entonces, la manufactura involucra el proceso que le cambió la forma y las propiedades del material, más los procesos administrativos necesarios para que ese producto llegue eventualmente a la sociedad y haga su fin. Entonces, involucra ambas cosas. Nosotros, pues, nos vamos a centrar más en esta parte y tenemos más destrezas en esa parte. Los que van a llevar a tener clases ahora maquinado conmigo, yo voy ahí a hablar un poco de esta otra parte, que ya lo, digamos, normalmente lo veo ahí porque es importante saberlo, para poder entender mejor qué es la manufactura y qué es lo que se persigue, ¿verdad? En la manufactura. Entonces, eso es la manufactura. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la manufactura? Entonces, habiendo conocido el concepto y qué forma el concepto nos lleva a que tenemos que manejar dos procesos, un proceso de transformación y un proceso administrativo de gestión de los recursos vinculados a la manufactura. Nos induce en primera instancia que tenemos que desarrollar un producto que cumpla un fin, pero además que ese producto tiene que ser competitivo en el mercado, porque si no, no puede eventualmente ser comprado y es un producto que eventualmente no se le va a sacar provecho. Y para que este producto sea competitivo y sea barato y que sirva a la sociedad, porque usted puede hacer un producto, pero si ese producto es muy caro, no, no adquiere en sí el sustantivo de producto mientras la sociedad no lo use. Mientras la sociedad no pueda adquirir este producto y no lo use, no adquiere el adjetivo o sustantivo de que es un producto. Ok, entonces tenemos que bajar los costos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En el caso propio de conformado, o sea, que nosotros tenemos que gestionar el proceso y alinear la parte metalúrgica y de mecánica de materiales. ¿Para qué? Para que el producto me salga lo más barato. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Cómo hago yo que sea más barato? Bueno, que requiera menos fuerza, que requiera menos operaciones, que lo haga más rápido, que las herramientas sean las más baratas, que requiera menos operarios para poder hacerlo. O sea, eh, tengo que alinear la parte metalúrgica y mecánica para que el material se deforme la mayor cantidad posible con la mínima fuerza y en el menor tiempo posible. Entonces, todo el concepto físico que ustedes vieron en resistencia de materiales y aleaciones tiene que estar enfocado hacia allá. ¿Alguna pregunta?
Ok, eso que acabo de explicar yo es lo que hace un ingeniero en una industria de cualquier naturaleza. Si ustedes ven acá, esto que está aquí encerrado, es un sistema de manufactura. Esto que está aquí encerrado es un sistema de manufactura. Aquí hay interactuando máquinas, herramientas, personas. Ok, todos los ingenieros que se contratan en una empresa le van a dar soporte a eso, o sea, a los procesos administrativos o eventualmente a los procesos de manufactura. Y todo va a ir vinculado hacia eso. Entonces, un ingeniero de mantenimiento, ¿qué hace en una industria? Disminuir los tiempos que esta máquina que hace el proceso de manufactura pasa parada porque le falló un componente u otro. Esa es la función de un ingeniero de mantenimiento y hay un departamento de mantenimiento en toda industria. Un ingeniero de seguridad, ¿qué hace aquí? Para que este proceso administrativo corra y este proceso de manufactura corra, tiene que estar bien las personas y las máquinas que hacen esto y las personas y las máquinas que hacen esto. Entonces, el ingeniero de mantenimiento vela que las máquinas estén bien. El ingeniero en seguridad tiene que velar que las personas estén bien y pueda dársele continuidad. Porque ¿qué pasa si las personas, por ejemplo, por el tipo de tarea que hace ahí, se incapacitan mucho? Y eso eleva el costo eventualmente del proceso y hace que este producto que hablábamos aquí, que para que llamárselo con ese adjetivo, ¿verdad? Tiene que tener un bajo costo, ¿verdad? Entonces, si la persona se incapacita, yo le estoy pagando por no laborar, ¿verdad? Y me incrementa el costo porque tengo que poner una persona adicional, además de que le estoy pagando esa, o sea, tengo que meter a una persona adicional para que haga ese trabajo. Entonces me encarece el costo y me resta competitividad. Entonces, cada ingeniero que entra ahí va a ir a darle competitividad al producto desde la área de conocimiento de la ingeniería que estudió. Así sea mecánico, sea químico o sea de lo que sea. Eso es lo que se espera de un ingeniero, que eventualmente le dé competitividad a sus procesos y a sus productos. No se espera que nada más genere una solución, se espera que dé una solución óptima. Entonces, otra diferencia entre los cursos de ciencias de la ingeniería, que es lo que ya han llevado, y los cursos de ingeniería, es que en los cursos de ciencias de la ingeniería ustedes tenían que dar una solución. En los cursos de ingeniería deberían ustedes dar ya una solución óptima. Entonces, cuando ustedes llegaban en resistencia de materiales, transferencia de calor o mecánica de fluidos, centrándonos en resistencia, ustedes decían, sí, para esa carga de, no sé, 700 newton, esa viga soporta. Sí, pero no se ponían a ver cuánto costaba esta viga, si podía usar otra configuración geométrica de una viga, por ejemplo, en C, o eventualmente una viga rectangular que soportara esa carga, pero que fuera eventualmente más barata. O sea, todos esos análisis no los hacían ustedes. O sea, nada más llegaban a una solución y con solo que esto soportara las 700 newton, pues teníamos un 100, ¿verdad? Pero el mundo y la industria no anda buscando soluciones, anda buscando soluciones óptimas. Porque, ¿qué hacen ustedes? Por ejemplo,
haciendo, por ejemplo, un producto que sea sumamente caro y que nadie puede comprar. Y que nadie todo el mundo lo quiere, pero nadie tiene el dinero para podérselo comprar. Finalmente no es una solución, porque nadie puede accesar a ese producto, ¿verdad? Entonces, eso no se considera una solución en la práctica. Y en la teoría sí, pero en la realidad, que es lo que importa y lo que es válido, no se considera una solución. ¿Ok? Ok, ¿cuáles materiales son los que trabajan o que se utilizan en manufactura y en este caso específicamente en conformado? Que en manufactura ustedes saben que podemos trabajar con todos los metales que han estudiado, metales, cerámicos y polímeros y los compuestos que son los enlaces entre ellos, ¿verdad? En el caso específico de conformado, lo que se trabajan son normalmente metales. Y vamos a tener dos grupos de metales. Perdón. Vamos a tener dos grupos de metales y, bueno, en este caso dos grupos de metales, veámoslos así. Ahí dice aceros, pero de metales. Lo que son los aceros para construcción y lo que son aceros para conformado. Esta es la primera clasificación, la más general de todas. ¿Ok? En los aceros para construcción es lo que ustedes normalmente ven en aleaciones. Dentro de estos aceros para construcción están el 10-20, los aceros herramienta. Estos son aceros ordinarios. Voy a ponerlo aquí, aceros ordinarios. Como el 10-20. Luego están los aceros aliados. Los aceros herramienta. Todo eso que ustedes ven en aleaciones son aceros para la construcción. ¿Qué orientación tiene ese acero para la construcción? Todos los aceros, esos que ustedes estudian para la construcción, son aceros que están diseñados ya con sus propiedades normalmente finales. Y que yo puedo ir a comprarlos a la ferretería ya con propiedades finales y yo solo les voy a cambiar la forma y adecuarla al producto que yo quiero. Entonces yo voy, por ejemplo, compro una barra de 4140, lo compro en barra y eventualmente lo maquino y hago eventualmente un cono. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo maquino, yo nada más le cambio la forma, pero no las propiedades. Ya el material, como yo lo compro en la ferretería, viene con las propiedades finales. El proceso posterior es eventualmente darle la forma final, ¿verdad? Entonces, esa barra que yo compré en la ferretería se fabricó como un producto semi elaborado por un proceso de conformado. Entonces, todos los aceros para construcción son y los materiales para construcción son desarrollados por procesos, de conformado con el fin de generar productos semi elaborados, o sea, que no tienen la forma final, normalmente sí tienen las propiedades. ¿Ok? Y ese es un grupo de procesos de conformado que se llama procesos de conformación volumétrica, que generan productos como barras, planchas y vigas, que son semi elaborados y que luego llevan un proceso final posterior, uno o varios procesos posteriores. ¿Me logro explicar o no, muchachos?
Sí, profe. Ahora, hay otro grupo de aceros que yo creo que no lo ven en aleaciones, la verdad, no sé. Cuando yo lo llevé el curso no se veía, ¿verdad? Que son los aceros de conformado. Estos aceros, usted los compra en la ferretería, pero el proceso que usted eventualmente va a darle para generar la forma final es un proceso que cambia la forma y las propiedades. Y por tanto, normalmente a esos procesos que yo voy a hacer con este material posterior a comprarlo, tienden a ser normalmente procesos de conformado. Digamos, en estos aceros para construcción, ellos están diseñados para que una vez que yo los adquiero, yo pueda obtener el producto final a través de transformarlos, sea por maquinado o por soldadura. Ok, entonces, por ejemplo, las vigas de los puentes, usted compra las vigas, las solda y una vez que soldó las vigas tiene el producto final. Para los ejes y muchos componentes, por ejemplo, de una máquina, ¿verdad? Usted compra las barras o las planchas, fresa y tornea las piezas y ya está el producto final. O para la combinación de maquinado más soldadura. Estos que están acá son aceros diseñados eventualmente para que después de que yo los compre le dé un proceso de manufactura de conformado que cambia la forma más las propiedades mecánicas por endurecimiento, por acritud. Ajá. Ok. Y esos son los que son las pletinas. A estos aceros normalmente el proceso que se les aplica, digamos, posterior a que yo los compro, son procesos de conformado de lámina, se llaman, como vamos a ver más adelante. El enfoque de diseño de la aleación y del material de un acero para construcción y un acero para conformado es totalmente diferente. Ok, aquí el material va a cambiar sus propiedades por deformación plástica. Y el material tiene que estar preparado para eso. Y aquí normalmente no cambia las propiedades. Ya él viene con las propiedades finales. Y si las ocupo cambiar, se cambiarían con tratamiento térmico. Que fue lo que ustedes vieron con los aceros con los aliados y los aceros herramienta. Pero no por medio estrictamente del proceso. Entonces, si ustedes ven acá, de acuerdo a lo que yo he hablado, ustedes empiezan a madurar y a sacar conclusiones. Un material se diseña en función de dos cosas. Del proceso que va a seguir ese material, del proceso de manufactura que va a seguir ese material y del producto que voy a desarrollar a través de ese proceso con el material. Entonces él sigue una ruta. O sea, por ejemplo, hay materiales. Vean lo que dije. Acá entra el 4140. 4140 que ustedes compran no sería o él no está diseñado y por tanto no sería lo esperable que el 4140 que usted compra en la ferretería, usted le vaya a generar posterior a que lo adquirió ese material y suministro un cambio de forma por conformado. Él no fue diseñado para eso. Él fue diseñado
como un acero de construcción, que los procesos posteriores serían maquinado y soldadura. Y soldadura no, principalmente maquinado. Normalmente soldar un 4140 no es la mejor opción. Cambie el material, porque no es un acero para pasar por el proceso de soldadura, pero sí es un acero para pasar por el proceso de maquinado. Ajá, el 1020 sí es un acero para pasar por maquinado y por soldadura. ¿Me explico o no? Sí, todo claro, pues. Ok, entonces, estos aceros de construcción, su enfoque de diseño es ese, que yo voy a generar un semi-elaborado, un producto semi-elaborado que posteriormente llevará a procesos de soldadura o maquinado, o soldadura y maquinado, dependiendo del concepto de diseño de ese material, ¿verdad? Y por tanto, la expectativa de ellos es que tengan alta resistencia, porque dijimos que normalmente yo no debería cambiar las propiedades, ¿verdad? En el caso de estos aceros de conformado, como el enfoque es una vez que yo adquiero el material, el proceso posterior para obtener el producto es un proceso de deformación plástica, yo más bien quiero que tenga baja resistencia y eventualmente la más baja posible para tener que aplicarle la menor fuerza para deformarlo, ¿verdad? Y que tenga la zona plástica más grande. Entonces vean que son dos enfoques de diseño totalmente diferentes. Tan diferentes que, por ejemplo, si usted compra un acero para construcción, a usted le va a costar más dinero entre más resistente sea el material. Pero si usted compra un acero para conformado, le va a costar más dinero entre menos resistente sea el material. Entonces, ¿cuáles son esos aceros? Los que están diseñados en este caso para conformado. Estaría el TRIP, el T-WIP y el Nanovine. Estos generan estructuras nanoestructuradas por tratamiento térmico. Es un material muy novedoso, muy interesante. Pero vean que probablemente ustedes no han escuchado mucho hablar de estos, porque normalmente, digamos, en aleaciones se trabaja más o se enfoca más hacia este tipo de materiales. Feliot. Profe, yo me acuerdo de, ahora que usted estaba mencionando el 4140, es que a mí me parecía que pues, lo de la parte de soldadura también tenía que ver la cantidad de carbono que tenía el acero. Sí. Bueno, también la estructura que tenga, también si tiene un tratamiento térmico. La pregunta es, ¿por qué no se usa para soldadura? No, sino más bien que sucede, o sea, si uno va a escoger un material para un caso de construcción o conformado, precisamente no es necesario que sea soldable o se busca que sea mejor soldable. Ok, dependiendo del proceso que usted vaya a seguir, por ejemplo, estamos en aceros, lo que pregunta Felio es con respecto a estos aceros de construcción, ¿verdad? Si yo aquí puedo tener varias variantes, puedo tener dentro de los aceros de construcción, puedo tener las siguientes rutas o variantes. Puede ser que solo sea maquinado, ¿verdad? Puede ser que solo lleve posterior soldadura,
o que lleve maquinado más soldadura, ¿sí? Todos los aceros herramienta, es más, aquí podemos complicarlo más, porque aquí sería maquinado, aquí involucra también lo que es, perdón, tratamiento térmico, como acoplamiento. Entonces podría ser solo maquinado o maquinado más tratamiento térmico. Pero no lo va a complicar tanto. Ok, si un acero solo va a requerir maquinado, ¿verdad? Yo ahí puedo usar cualquiera, absolutamente cualquiera, porque el maquinado no, digamos, no tiene problemas tanto con la composición química. Yo lo que adecuo normalmente, ni con las propiedades mecánicas, a menos que tengan una dureza muy alta, arriba de 45 Rockwell C. Yo lo que hago con composición química per se no hay ningún problema porque yo cambio la herramienta y la composición y resistencia de la herramienta en función del material que estoy maquinando. Entonces, normalmente no hay ningún problema mientras tenga una resistencia menor a 45 Rockwell C. ¿Qué pasa si es mayor a 45? En vez de usar maquinado mecánico, que es un tipo de un submaquinado, ¿verdad? Una subdivisión del maquinado, uso maquinado químico, si fuera más duro, donde lo que hace el corte no es producto de un trabajo mecánico, sino de un trabajo eléctrico o químico. Y con eso hago más de 45 Rockwell C, ¿verdad? Y si es menor, lo hago con trabajo mecánico, que es lo que ustedes ven como una broca, una fresa, un torno, un taladro, ¿verdad? Entonces, ahí no tendría problemas normalmente. Si luego lo que tengo es soldadura, ¿verdad? Normalmente en soldadura es lo que dice un poco Felios, ¿verdad? Tendría que tener las estructuras duras y frágiles generan tendencia al mecanismo de falla por crecimiento de grieta, que es un mecanismo de falla que no es deseable en un material. Y todo material que tenga tendencia a endurecerse tiene mala soldabilidad por esa razón. Por dos razones. Porque un material frágil tiene mecanismo de falla de crecimiento de grieta. Y el proceso de soldadura es un proceso de fusión. O sea, donde hay el metal pasa a estado líquido y hay posibilidad de que se generen poros. Entonces, si usted tiene un material que puede ser frágil, más que le está aplicando un proceso que va a tener tendencia a generar defectos volumétricos, se va a juntar el hambre con las ganas de comer. Un material que falla por defectos volumétricos o crecimiento de grieta y un proceso que induce, en este caso, defectos volumétricos. Entonces está potenciando una falla. Entonces los materiales frágiles no es que no se soldan, sino que la soldadura es mucho más delicada, ¿verdad? O sea, son bajamente soldables. Entonces normalmente aquí son aceros no aliados y de bajo carbono para soldadura, ¿sí? Y si queremos soldadura más maquinado, ¿verdad? Tendríamos que tener aceros no aliados ordinarios o trabajar con aceros aliados, pero como comenté, con muchos cuidados, ¿verdad? Porque tienen baja soldabilidad, porque estaríamos sometiendo un material con tendencia a ser frágil y que ese material falla por defectos volumétricos o crecimiento de grietas y estamos manufacturándolo por un proceso que induce defectos volumétricos, ¿verdad? O grietas. ¿Me logré explicar, Felio? Sí, profe. O Todo bien. sea, todo es posible.
el asunto es que ocupo. ¿Me pueden hacer una consultita? No sé, Denme un segundo, ahorita. muchachos. Profe, ¿puede repetir cuáles eran los que no se podían soldar? O sea, todos se pueden soldar, pero baja mucho la soldabilidad y tiene que tener uno cuidados muy extremos y diseñar muy bien el proceso para que no fallen. Que esos son los aliados, como el 4140. El 41, o sea, todos los materiales que tengan transformación martensítica o que sean endurecibles por tratamiento térmico son difíciles de soldar. O sea, alto carbono y aceros aliados normalmente. ¿Me explico? Ok, gracias. Y bueno, eso en el curso de soldadura, pues ahí es donde se enseña cómo diseñar el proceso de soldadura para eventualmente esos materiales. Es más, entran a situaciones más complejas. Soldadura de materiales diferentes. O sea, un cobre con inoxidable. Entonces, ahí la soldadura, ¿verdad? Tiene que, además de evitar, en este caso, microestructuras frágiles o que se produzcan, digamos, cuando soldamos materiales poco soldables, nosotros diseñamos el proceso de tal forma que se solde más que de forma indirecta se haga un tratamiento térmico y se obtenga una estructura que no es que no es martensítica, ¿verdad? Sino una estructura austenítica, vainítica, ¿verdad? En el caso de aceros. Así se resuelve la soldadura de materiales altos al carbono o aliados. Ver el proceso de soldadura como un proceso de soldadura más tratamiento térmico. Así se debe enfocar. Ahora, hay problemas de soldadura más complejos, que es, ahora tenemos un material que no, materiales que son difíciles de soldar y que son diferentes. Por ejemplo, el cobre y el inoxidable. Entonces ahí es ver el proceso es de soldadura más el proceso de tratamiento térmico más el proceso de, en este caso, de aleación. O sea que yo tengo que diseñar la aleación que se está mezclando ahí y aportar el calor de tal forma que haya una difusión de elementos que genere una aleación específica que me induzca una microestructura, ¿verdad? Que de propiedades pertinentes. Entonces ese es el grado más grande de complejidad. De hecho, esos casos ustedes pueden encontrarlos muchos en industria médica, que es uno. Yo he, digamos, dado soporte en prácticas a estudiantes, ¿verdad? Que están soldando cobre con inoxidable con soldadura láser, que es el grado de complejidad más alto de la soldadura. Es hacer una unión, ¿verdad? Una soldadura, diseñar el proceso de tal forma, pensándolo como una soldadura, más un tratamiento térmico, más un diseño de aleación. ¿Me expliqué, muchachos? ¿Sí? Ok. ¿Por qué en estos aceros de conformado buscamos que tenga el menor esfuerzo de fluencia y la más alta zona plástica? Porque eventualmente el proceso posterior que yo usaría con ese acero es un proceso de deformación plástica, ¿verdad? Entonces, entre más zona plástica tenga yo, tenga el material, ¿verdad? Entre menor sea este límite de fluencia y más grande sea esta zona plástica, más capacidad de deformación tiene el material y menos fuerza requiero. ¿Qué pasa si yo tengo un material
con más límite de fluencia y requiero más fuerza y me sale más caro. ¿Qué pasa si tengo un material con menor zona plástica? Lo puedo deformar menos y puede ser que no llegue a la forma o no llegue o tenga que adecuar la máxima forma en función de esa deformación o no llegue a la forma que yo requiero. Digamos que para acá, esto es una deformación de 0.3, por decir algo, y yo ocupo para darle toda la forma al producto 0.6. Tendría que parar aquí, como agoté la zona plástica, tengo que hacerle un recocido a la pieza, recuperar la microestructura y volver a hacer tratamiento para llegar a volver a deformar el material para llegar a la pieza final. ¿Qué pasa si yo no paro aquí? Y el material va a fallar, o sea, se va a fracturar, lo voy a quebrar, como cuando usted quiebra un clip de tanto a moverlo, ¿verdad? De tanto deformarlo. ¿Me explico? Entonces, usted antes de quebrar el clip, si le hace un tratamiento térmico, mantiene la forma, pero recuperó la zona plástica. Pero eso quiere decir que, como tuvo que parar, hacer un tratamiento térmico y volver a ir a la máquina a continuar la deformación, que el costo se le incrementó. Por eso, en estos aceros, es conveniente un bajo límite de fluencia y una gran zona plástica, y por eso son más caros entre menos propiedades mecánicas tengan. ¿Me explico? Normalmente estos que están acá se trabajan en frío, conformado en frío, porque son materiales normalmente sin aleación o de micro aleación muy baja y con un enfoque no en endurecer el material, sino ampliar esta zona plástica y bajar este límite de fluencia. Totalmente lo contrario, ¿verdad? Mientras que estos, como el objetivo es ya generar el material con las propiedades mecánicas finales normalmente, ¿verdad? Estos, para poder generar esa viga, esa barra, esa pletina, normalmente se trabajan en caliente, porque vean que el enfoque de diseño es alta resistencia. Y como tienen alta resistencia, pues voy a requerir mucha fuerza. Y si los proceso en frío, ocupo máquinas muy grandes y me va a salir muy caro. Y por tanto, para darle manufacturabilidad, conformabilidad a ese material, se trabajan a alta temperatura. ¿Me explico? Entonces, normalmente estos son de conformado en caliente. En la primera parte del curso nos vamos a enfocar en esto. Y en la segunda ustedes se van a enfocar más en esto. Feliot. No le escucho, Feliot. No le escucho todavía. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. La consulta es que si yo tengo un hierro o un acero que yo fundí y luego lo maquino, entraría como acero de construcción también, aunque haya sido por una fundición. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una fundición y un material de construcción? La microestructura, nada más. En el sentido de que la fundición viene con una estructura dendrítica, o sea, no tengo un grano formado, sino tengo una segregación, no tengo uniformidad. O sea, cuando hablamos de una estructura dendrítica, ¿verdad? Esas dendritas se forman porque la composición química no es homogénea, debido a que el enfriamiento fue tan rápido
que yo bloqueé los procesos difusivos en el material y no hubo homogenización de la composición. Entonces yo no tengo un tamaño de un grano uniforme ni una composición uniforme, ¿verdad? Entonces, esa estructura que viene de fundición normalmente se homogeniza por dos formas, o por tratamiento térmico o por eventualmente procesos de conformado en caliente, que el proceso en conformado en caliente tiene el fin de realmente hacer este TT más darle la forma, una preforma al material de lámina, barra o viga. Entonces, esa es la diferencia. ¿Me logré explicar, Feliot? ¿O no? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver si tenía... Bueno, estos son otros aceros. De hecho, en la primera tarea los voy a poner a investigar de esto, que son aceros que probablemente no hayan pues conocido al respecto, ¿verdad? Entonces, para que conozcan ahí un poco de eso. Ok. ¿En qué tipo de proceso de manufactura cae el conformado? Pues para eso tenemos que ver todas las posibilidades o todos los procesos y su clasificación para ver en qué grupo cae el conformado. Entonces, voy a poner aquí procesos de manufactura. Estos son todos los procesos de manufactura. Los procesos de manufactura pueden clasificarse en operaciones de transformación de forma o operaciones de ensamble o unión. Dentro de las operaciones de transformación de forma y propiedades o propiedades, tenemos los que cambian la forma y no cambian las propiedades, que está el maquinado. De los que cambian forma y cambian las propiedades, como fundición, como metalurgia de polvos y como conformado. Entonces, conformado es un proceso que cambia la forma y las propiedades mecánicas. ¿A través de qué? De incrementar el número de dislocaciones al punto que ellas se bloquean y no permiten el movimiento. Al no haber movimiento, no hay deformación, ¿verdad? Incrementa el esfuerzo que yo requiero para mover una dislocación debido a esa obstrucción, y eso, para fines más globales o prácticos, se refleja como un incremento de resistencia, y eso es lo que se le llama acritud. ¿Ok? Luego tenemos procesos de manufactura para cambiar las propiedades, como el tratamiento térmico, y para cambiar la superficie, como son los recubrimientos y de unión, soldadura y ensamble mecánico. Entonces, aquí está conformado. Entonces, tenemos que tener muy claro que el conformado cambia las propiedades y la forma. Entonces, recuerden que cuando uno diseña un proceso de manufactura, ¿verdad? Para un producto, uno parte de lo que le están pidiendo que se quiere al final. Se quiere un producto con determinada forma y determinada resistencia. Entonces yo tengo que diseñarlo o definir la ruta o los procesos de fabricación que llevaría ese producto para llegar a esta resistencia, de tal manera que el costo sea el más bajo posible, ¿verdad? Y ahí ustedes tendrán, cuando diseñen un proceso de manufactura, que escoger entre esto, ¿verdad? Y cuando hablamos de forma, también hablamos no solo de la forma global, sino de tolerancias y acabados.
¿Sí? Ok, entonces ahí está. ¿Cuál es la relación? Y esto es lo importante, ¿verdad? Entre el proceso de manufactura con el producto. Uh-huh. Un producto está definido por tres aspectos: material, forma y tolerancia. Y la tolerancia es lo que le va a dar la funcionalidad. Esto les va a quedar más claro en maquinado, porque yo ahí sí abordo eso más a profundidad, ¿verdad? Pero finalmente, a nivel general, un producto está definido por la forma global, el tipo de material que le va a dar la resistencia en conjunto con la forma, y luego la calidad superficial, ¿verdad? Uh-huh. Por tanto, ese proceso, esto que lo define, que define conceptualmente un producto, es lo que un plano me especifica. Cuando yo tomo un plano, él me va a especificar la forma, la tolerancia y el material, ¿verdad? ¿Y quién le da esto? Eventualmente al producto se lo da el proceso de manufactura. Entonces, eso implica que para que un producto sea funcional, el proceso de manufactura tiene que ser capaz de generar esa forma, de trabajar con ese material y alcanzar la tolerancia y acabados preestablecidos. Si no lo hace, el producto no va a funcionar. Pero dijimos que yo no hago nada teniendo un producto si nadie lo puede comprar, ¿verdad? Entonces alguien tiene que darle las características económicas eventualmente a ese sistema de manufactura, donde el sistema de manufactura involucra lo que son el proceso de manufactura más los procesos administrativos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Veámoslo globalmente. ¿Cómo se logra no solo alcanzar las características técnicas, sino también económicas, y que el producto se pueda vender y realmente ser una solución en el mercado? Primero hay que tener claro que eso se logra integrando, correlacionando y alineando, en este caso, los departamentos y eventualmente la organización completa. Y eso se hace a través de las áreas de ingeniería en manufactura. Entonces, normalmente una empresa ya está constituida por un departamento de producción, uno de calidad, uno de diseño, uno de mantenimiento y otros de recursos humanos y otros. Pero centrándonos en lo esencial de la manufactura, está constituido por estos tres departamentos: producción, calidad y diseño. Manufactura, que es un departamento adicional, va a actuar como integrador de alineamiento de esto. ¿Ok? ¿Por qué actúa como integrador? El departamento de diseño, su función es de diseñar el producto, o sea, diseñar eventualmente, vamos a ver qué podemos poner aquí, la viga. ¿Sí? Diseñar la viga, de la dimensión, ¿verdad? De la viga, definir el material, dimensión, tolerancia y material. Eso es lo que hace el diseñador en un plano. Eso lo hace el área de diseño. ¿Ok? Pero eso no se va a lograr mágicamente, ¿verdad? Eso se logra por un proceso de manufactura bien definido, ¿verdad? Pero la gente de producción, ¿cuál es su función? De nada más fabricar. Su función es fabricar bajo ciertos parámetros. Pero él no es responsable
pero él no es responsable de que el producto cumpla la especificación de diseño. Observen, la función del departamento de diseño es plantear las especificaciones del producto para que él funcione. La función de producción es producir bajo ciertos parámetros las máquinas y sacar un determinado volumen de producción. Pero la función de producción no es estrictamente hacer productos que cumplan los requerimientos de diseño. O sea, aquí no hay un enlace entre esto y esto. Ninguno. Y la función de calidad, que es el otro departamento, es verificar que lo que hizo producción cumple los requerimientos de diseño. Pero su función no es decirle a producción cómo se hacen las cosas correctamente. De tal manera que el proceso logre alcanzar lo que diseño requiere. Entonces, ¿de quién es función que todo esto camine bien? Del departamento de manufactura. Él es un integrador y por tanto el ingeniero de manufactura tiene que manejar una visión global del sistema. O sea, él tiene que saber tanto de procesos administrativos como de procesos de manufactura. Ok, entonces voy a ponerles un ejemplo. En esta interrelación de aquí. ¿Qué haría manufactura en la interrelación de diseño y producción? Recuerden que diseño nada más dice, yo ocupo una viga de tales dimensiones, con tal tolerancia y con tal material para que ese puente no se caiga. Eso dice diseño, estamos fabricando puentes. ¿Sí? ¿Estamos claros? El diseño no tiene ninguna función sobre la fabricación. En producción, de lo que ustedes tienen es gente operativa y sacando la cantidad de vigas que se requieren para hacer puentes. Entonces, un ejemplo de esta interrelación es, ¿quién le dice a producción en esa máquina de conformado para hacer vigas cuánto es la fuerza que tiene que aplicar la máquina? ¿Cuánto es la velocidad? Sí, ¿quién le dice a producción en qué momento tiene que dejar de deformar el material? Porque si no, el material va a fallar porque superó o alcanzó o redujo toda su zona plástica. ¿Quién se lo dice? ¿Calidad? No, calidad. La función de calidad es nada más manufactura. O sea, ojo, vean que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Probablemente muchos de ustedes tienen amigos ingenieros en producción. Un ingeniero en producción sabe que es una trefiladora, sabe que es una laminadora, sabe que es una extrusora, sabe que es una inyectora. ¿Verdad que no? O sea, esos son procesos de manufactura. El ingeniero de producción aquí lo que va a hacer es, de acuerdo a lo que dice una ficha técnica de un SOP o un procedimiento de trabajo, esa máquina opérela a una fuerza de 1000 newtons con una velocidad de 2 metros por segundo y párela después de, para la parte de formación, después de un tiempo de 20 segundos, por decir algo, ¿verdad? La gente de producción lo que va a hacer es administrar el personal y las máquinas bajo esta especificación de trabajo y cumplir la expectativa de producción que le están solicitando. Deberían salir 1000 piezas al día. ¿Sí? Esa es la función de producción. Producir el volumen que le están solicitando. Entonces, ¿quién le dice a producción cuánta fuerza, cuánta velocidad y cuánta deformación tiene que hacer? Si ustedes tienen amigos de producción, se van a dar cuenta que ellos no llevan resistencia a materiales. Entonces,
no les van a saber, no saben ni qué es deformación, probablemente como desde la perspectiva de mecánica, ¿verdad? Entonces, manufactura es el que se los va a decir. Si esto no lo hace manufactura, de producción va a producir las 1000 piezas, pero calidad le va a decir, agarra esas piezas y la bota, porque no cumplen los requerimientos del puente. Y le va a decir, pero ¿cómo lo hago? Calidad. No sé, ese no es mi problema. Mi función aquí es estadísticamente determinar si ese lote está aprobado o rechazado y está rechazado en función de lo que el diseñador puso en la especificación, dimensión, tolerancia y material. Entonces, ahí va a interactuar manufactura. ¿Cómo va a interactuar manufactura perdón, manufactura en la interrelación de diseño y calidad? Digamos, en una viga no hay que hacer un desarrollo, entonces ya no hagamos puentes, mejor hagamos tubos. Para hacer este tubo soldado de resistencia de materiales, ¿verdad? Lo vamos a soldar aquí. Ustedes saben que había que hacerle un desarrollo aquí, ¿sí? Y de acuerdo a eso, de comprar la lámina y luego rolarla, ¿verdad? Pero este desarrollo no lo hace el diseñador. El diseñador está diseñando el tubo, el producto final. Este desarrollo, ¿quién lo hace? ¿De quién es responsabilidad si está bien o está mal? Y aparentemente de nadie, ¿verdad? Manufactura es el que define el tamaño del desarrollo. ¿Qué pasa si el desarrollo está más pequeñito o más grande? El tubo queda o en mayor diámetro o menor diámetro. Entonces, vean que yo puedo tener aquí la fuerza del rolado, la velocidad del rolado y el tiempo para rolarlo sin que exceda, por ejemplo, la máxima deformación. Bien, pero si el desarrollo, o sea, mi material de partida o de suministro, está mal definido, todas las piezas van a quedar mal. Yo voy a poder deformar la pieza y llevarla a la forma sin que esté fracturada, pues me va a quedar más grande. Manufactura es el que adecua los requerimientos de diseño y define los materiales de partida para que el producto entre dentro de la especificación técnica, ¿verdad? Y luego vamos aquí a la relación entre producción y calidad y cómo manufactura integra esa otra relación. Entonces estamos con una roladora que pasa de una plancha a un tubo que luego va a ser soldado aquí. Toda máquina, digamos, las roladoras son así, son 3 rodillos y aquí se mete la lámina y se va rolando. Digamos que tiene una forma así. Ok, entonces aquí la máquina tiene 3 variables: presión de los rodillos, velocidad, ¿verdad?, de rotación del rodillo y luego puede ser el material o el espesor, ¿verdad? Toda máquina tiene variables. Aquí tenemos presión, velocidad y digamos que material. ¿Sí? Ahora, a este sistema, a pesar de que el plano me dice aquí una dimensión, un material, ustedes saben que las cosas no son perfectas, ¿verdad? Cuando dice una dimensión, por ejemplo, media pulgada, no es que el material viene todo de media pulgada, sino tiene un más menos, ¿verdad? Y cuando aquí yo hablo un material, por ejemplo, 10-20, tiene un más menos de composición. Por tanto, la entrada, las variables de entrada a este proceso de manufactura no son constantes, ¿sí? Y por tanto, la salida
las características del producto de salida no es constante. No son constantes. Por tanto, yo no puedo decir que con 1000 newtons, 2 metros por segundo y en 20 segundos el producto va a salir bien. Aquí va a haber un viejillo que es del operador que de acuerdo a esa variación de las variables de entrada tiene que estar ajustando el proceso. Pero yo no puedo, o en un sistema serio, ¿verdad? Formal, controlado, usted no puede dejarle al viejillo que él pueda operar la máquina desde 0 a 1000 newton o de 0 a 2 metros por segundo. Usted tiene que darle un rango, pero no un rango así como ocurrente. Si son 1000, voy a decirle 900, ¿verdad? Sino un rango estadísticamente correcto y que ese rango esté ajustado de acuerdo a la variabilidad de este más menos de las entradas y del sistema. Entonces, como pueden ver, una máquina o un proceso de manufactura no es nada más de comprarla. Y porque yo tengo una roladora, ya hago tubos y los tubos salen bien. O porque tengo un torno, ya hago ejes y los ejes salen bien. O sea, para que los productos salgan bien, hay muchas cosas detrás. Entonces, yo ocupo definirle esto al operario. Y eso se le llama definir la ventana operacional, que van a asegurar al hacerlo no solo la calidad del producto, sino la productividad de él. Porque si usted deja al operario que varíe la fuerza de 0 a 900 o de 0 a 1000, puede ser que la pieza salga bien, pero dure mucho más deformándola. Y nuevamente, no hacemos nada haciendo un tubo si no lo puedo vender porque es carísimo. Entonces, el ingeniero no puede dejar, ni la empresa puede dejar la productividad, la variabilidad y la calidad a que se comporte de forma aleatoria. Tiene que preestablecerlo. Y el que tiene la capacidad de enlazar todas estas áreas es el ingeniero de manufactura. Si ustedes ven, y más o menos con lo que he explicado de conformado, para yo conformar una pieza ocupo aplicarle un esfuerzo que supere el límite de influencia, ¿verdad? Y poderlo deformar plásticamente. Entonces, si esto es el conocimiento mecánico, ¿verdad? Como línea de conocimiento, el diseño se basa, el conformado se basa en superar el límite de fluencia. Y el diseño se basa en no superar el límite de fluencia. Entonces, si ustedes pueden observar la columna de conocimiento entre el diseñador, entre el ingeniero de diseño y el ingeniero de manufactura, es la misma, tanto en materiales como en mecánicos, como en mecánica. La única diferencia es que uno ve hacia la derecha y otro ve hacia la izquierda, o uno ve hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces, el único de estos ingenieros que están acá, que tiene la misma base de conocimiento y que puede acoplar lo que el diseñador quiere y hacer lo que en la práctica se alcance, es este ingeniero de manufactura, al cual
además de saber de proceso de manufactura, tiene que saber de procesos administrativos. Porque el concepto de manufactura, como vieron, estaba vinculado a dos componentes, un proceso un proceso de manufactura y otro proceso administrativo, y que al pegar ambos es lo que se llama proceso productivo, proceso o sistema de manufactura. ¿Me logro explicar o no, muchachos? ¿Está claro? Sí, profe, todo claro. Ok. ¿Cuál es la importancia del proceso de manufactura en un producto? Que vamos a hablar de este caso, que es un caso en el cual yo estuve involucrado. Y para que se den cuenta que las cosas son, digamos, más complejas de lo que eventualmente uno ve a simple vista. Esto pasó en Hacienda Juan Viñas, que se dedica a fabricar, en este caso, azúcar. En los ingenios, que es donde se procesa la caña para producir azúcar, normalmente se trabaja medio año produciendo azúcar, que se le llama zafra a ese periodo, y en ese periodo trabajan 24/7. O sea, trabajan todos los días a toda hora y no puede fallar. Vean que ellos trabajan 6 meses y por tanto la gente, para no despedirla, en los 6 meses que no están en zafra, pasan preparando toda la ingenio para que eso no falle, y muchas veces lo combinan con el café. Entonces estas empresas tienen ingenio más beneficio, digamos, para complementar los periodos de producción, ¿verdad? Bueno, el asunto es que todo tiene que estar preparado porque ahí nada puede fallar. ¿Qué pasa si fallan? Y se pierde la caña, porque la caña hay que procesarla en un determinado momento de tiempo, o sea, hay que manufacturarla o procesarla en un determinado tiempo de tiempo, donde tiene una determinada cantidad de agua, etcétera, ¿verdad? No es cuando a mí me dé la gana. Entonces, si usted no lo hizo ahí y no, porque le falló un equipo, perdió el, ¿cómo se llama esto? La cosecha, ¿verdad? Entonces, esto fue más o menos en el 2003. El ingeniero agrícola que tenían ahí preparándose para esa zafra, el 2003 fue a Colombia, si no me equivoco, y vio estas carretas de acarreo. Normalmente vean que ellas utilizaban en Hacienda Juan Viñas unas carretas, bueno, no eran como estas, realmente aquí no se ven, unas carretas normales, digamos aquí así, pegadas ahí al chapulincillo. Ok, él vio estas que se llaman con cuello de ganso y las vio muy prácticas porque cuando gira esta llanta se mete debajo del cuello de ganso y hacen que pueda doblar mucho. Y si ustedes ven, ellos se meten en calles de lastre donde no están bien diseñadas esas calles, tienen vueltas muy estrechas y muy seguidas, y entre más rotación tenga esta llanta, más flexibilidad le da al vehículo y le da más versatilidad, ¿verdad? Entonces lo vio excelente. Entonces, cuando a mí me comentan de la situación, ¿verdad? Él me enseña la foto de la carreta que vio y me enseña el diseño que él hizo, y dice, usted la ve igual, exactamente igual. O sea, las que fabricaron, pues fabricaron un montón, eran iguales a la de la foto en primera instancia, ¿verdad? Pero el asunto no es hacerle igual a la foto, ¿verdad? El asunto es que él empiezan
la zafra ahí en Hacienda Juan Viñas, ¿verdad? Y 3 meses después, o sea, en media zafra, todas las carretas que eran, digamos que 300, se fracturaron. Y se fracturaron acá acá y acá. Entonces aquí vemos la fractura. Esta fractura es externa y es esto que ven aquí, solo que aquí se soldó. Y esta otra fractura pasa en el chasis, más o menos aquí. Y aquí va la línea de fractura. ¿Sí? Y eso fue un problemón ahí en Hacienda Juan Viñas, ¿verdad? Entonces, cuando yo me involucré, digamos, ahí en el asunto, pues ya era en este momento de tiempo, entonces querían ver, porque no, eso no podía volver a pasar, fue un problemón. Tuvieron que volver a las viejas, de hecho ya me acordé cómo eran las viejas. Las viejas, no sé si recuerdan ustedes que nada más eran casi como un montón de cachillos. Y aquí traían las llantas, así son las carretas viejas. Son tubos doblados, nada más. Entonces, bueno, yo me involucré ahí ya cuando estaba el problema y querían ver qué hacían con ese montón de plata que gastaron en esas carretas, ¿verdad? Entonces aquí hay que entender varias cosas. Uno, cómo funciona la carreta, ¿verdad? Ya vimos un poco la importancia del cuello de ganso y por qué hicieron los cambios, porque las otras no tenían cuello de ganso. Aquí tiene una canasta, que es esto, y aquí tiene un eje. Y este es el chasis. Entonces, ellos la cargan, ¿verdad? En el cañal, y cuando llega al ingenio, con la grúa o con algún elemento mecánico, como aquí está el eje, aquí tiene unas cadenas que se pegan a un sistema de elevación como esta grúa, y entonces la canasta da vuelta. La canasta da vuelta así y bota toda la caña. ¿Me logro explicar, muchachos? Sí, profe. Ok, así funciona y luego la canasta vuelve y así. Entonces, aquí tenemos que entender primero para ver qué es lo que está pasando, cómo funciona la carreta geométricamente, cómo es la relación del cajón de un camión con el chasis. O sea, de los camiones que ustedes ven ahí, los trailers, todo lo que tenga cajón, ¿cómo es? Este es el cajón y el chasis es del mismo ancho del cajón de los camiones, de los camioncillos, o es más pequeño. Esta es la rueda. Normalmente es así, más pequeño. ¿Cómo es aquí? Vean, este es el chasis. El chasis es del mismo ancho del cajón. Entonces ya ahí uno empieza a ver cosas raras. Me explico, o sea, muchas veces la mejor forma de aprender es observar lo que ya está hecho. Esa es la mejor forma de aprender. Ajá, entonces ahí vemos que geométricamente hay algo muy extraño. ¿De qué material es el chasis? Vean, el chasis es este, que está aquí. Y bueno, ahí yo hice la pregunta y ese era un acero chasis. ¿Qué es un acero al chasis? Es un acero al manganeso. ¿Qué hace el manganeso en un acero? Disminuye el tamaño de grano. Hace muchas cosas, pero ese acero chasis, el manganeso está agregado en cierta proporción para bajar el tamaño de grano. Ok, de material vemos que el asunto, de hecho, es 8 veces más caro que si hubiera puesto ahí una viga de otro material. O sea, si hubiera puesto una viga de A36, que es más o menos 10-20, le sale en un octavo de costo que esa viga chasis. Claro, además de que no aguantaron nada, son carísimas estas carretas, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de manufactura de esta viga con la que se hizo el chasis? Porque si ustedes ven la falla se da en el chasis, ambas fisuras, todas fallan ahí.
Primero, esta es una viga tipo C, es una viga así. Y esa viga C puede ser fabricada por un proceso de conformado de lámina o por un proceso de conformado volumétrico. El proceso de conformado volumétrico sería laminación y este sería doblado. O sea, usted compra la lámina así y la dobla para tomar esa forma, ¿sí? O lo hace por laminación, que es agarrar un lingote cuadrado y hacerlo pasar por una forma, por un dado que tenga esa forma en C. Pero de acuerdo al proceso va a tener propiedades diferentes. Dijimos que esto, el conformado volumétrico, es un proceso que genera materiales semi elaborados con propiedades normalmente finales en el material. Pero estos generan materiales que no tienen propiedades finales, sino que tienen propiedades bajas en límite de fluencia, bajas con una amplia zona plástica, ¿verdad? Y que no tienen propiedades finales, sino que luego viene un proceso de manufactura de conformado que cambia las propiedades y ya le da las propiedades finales. Esa es la conceptualización. ¿Estamos claros o no, muchachos? Profe, yo tenía una duda. Era más en eso de la viga C. Ese tipo de viga C, ¿no es que también se puede hacer por extrusión? También se puede hacer por extrusión, sí. Ok. Entonces, ¿por cuál proceso fue la viga que se compró? La viga que se compró fue por este proceso, era doblado. ¿Cómo nos damos cuenta cómo me doy cuenta yo a nivel visual si una viga es doblada o extruida o laminada? O sea, si viene por conformado de lámina o conformado volumétrico. La viga doblada no tiene cambio de espesor, ella es homogénea a todo su espesor. La viga laminada es así. Y aquí tiene en el cambio de sección un incremento de espesor. Entonces, como yo no veo la viga así, ¿verdad? Y yo sé que es doblada. Como es doblada y ella viene, el material está conceptualizado para una baja resistencia, una alta zona plástica, ¿verdad? Y dar propiedades con el proceso de manufactura final, en este caso el conformado de lámina, ella viene con baja resistencia y va a generar por deformación plástica, vean que yo doblé eso aquí para pasar acá, va a generar incremento de resistencia aquí, pero solo aquí. En todo lo demás no. Cuando usted tiene una material que microestructuralmente es diferente y por tanto que tiene diferentes propiedades mecánicas, ¿qué pasa si yo tengo aquí entonces viéndolo en plano? Si yo tengo viéndolo así en plano, si yo tengo aquí una zona con más resistencia y otras con menos resistencia, si yo a esto le aplico una fuerza homogénea hacia arriba, este material se va a deformar de esta manera. ¿Cierto o no? Porque este tiene más resistencia a esta zona y estas zonas tienen menos resistencia. ¿Estamos claros? En condición de deformación, que el material se deforme de esta manera, va a generar aquí un concentrador de esfuerzos
que va a incrementar el esfuerzo y va a tender a cizallar y cortar eso. Por tanto, esto no es una buena solución. Imagínense que sabemos que los cambios de dirección es un concentrador de esfuerzos. Por eso aquí en la laminada viene ahí con más espesor en esa zona para mitigar el factor de concentrador geométrico. Por la forma, ¿verdad? Porque el concentrador de esfuerzos acá se genera porque cuando yo le aplico una fuerza aquí, esto va a inducir una fuerza en esta dirección, en ese punto y en esta otra dirección que me genera una resultante por la combinación geométrica de que ahí es donde converge mi eje X y eje Y en esa geometría. Entonces me genera una resultante. Entonces, aquí yo tengo en este punto un concentrador de esfuerzos geométrico no compensado por no aumentar el espesor del material y además un concentrador de esfuerzos microestructurales por la diferencia de microestructura debido al proceso de fabricación. Por tanto, esta viga, por proceso de manufactura y por forma, no por material, es muchísimo menos resistente que esta otra viga por proceso de manufactura y forma. ¿Me logro explicar? Felio. Profe, lo que no me quedó claro es cuál era el conformado volumétrico. Conformado volumétrico son los procesos como laminación, extrusión, donde yo hago vigas, láminas, barras, y su enfoque de trabajo es procesar materiales semi elaborados que ya tengan las propiedades finales, en el cual cuando una persona compra ese material, ¿verdad? En teoría debería utilizarlo para procesos como maquinado o eventualmente soldadura, que en teoría no van a afectar significativamente la propiedad, porque ya en teoría él debería venir con las propiedades finales del producto. ¿Me explico o no? Sí, profe. Sí. ¿Estamos claros, muchachos? Ok, entonces, eso por ese lado. Si uno ve el chasis, si yo veo esta viga y veo que esto se va a llenar de caña aquí arriba, todo esto va a llenar y va a ser un peso W, y lo veo en planta, eso está flexión. O sea, yo tengo aquí esta llanta de adelante, esta llanta de atrás, que son mi apoyo, y haciendo el cuello de ganso recto, ¿verdad? Yo lo que tengo es esto. Y esto induce un esfuerzo de flexión en el chasis, ¿verdad? Más el esfuerzo cortante, porque yo tengo una reacción para allá y una reacción para arriba en direcciones opuestas. Entonces esto genera flexión para acá y eventualmente cortante en la otra dirección. Pero bueno, no entremos tanto en esfuerzos ahorita y concretemos. Si yo analizo, esto era como el software de simulación en el 2000, ¿verdad? Entonces, si uno analiza el diagrama de cortantes, ve que el cortante máximo está aquí. Aquí es donde debería ir la llanta y la otra llanta va aquí. Aquí me da un cortante máximo, pero el cortante normalmente es un esfuerzo pequeño cuando estamos generando esfuerzos o condiciones que generan flexión más cortante. El momento máximo se da aquí y exactamente aquí es donde se da la otra falla. Si vemos el factor de seguridad de los materiales y geometrías y vigas que usamos, vean que aquí está en rojo. O sea, primero, no resistía, ¿verdad? Entonces, primero hay un error, no resiste. Segundo error, cuando usted diseña y usted dice voy a agarrar esta viga C, ¿verdad? Y si ustedes se trasladan a resistencia de materiales, en resistencia de materiales no le
no tomaba en cuenta si la viga C tenía un proceso de fabricación de doblado o de laminado. Si no era viga C y le daba una resistencia X y ya, ¿verdad? Pero eso está subestimando circunstancia que yo les estoy diciendo. O sea, la resistencia depende del proceso de fabricación que siga el producto, y va a comportar, o el producto va a hacer su función si ese material fue procesado por el proceso de manufactura correcto, si no, no. Entonces, esa viga C no debería haberse puesto por el proceso de doblado, sino debería haber sido laminado. Es más, observen aquí. Yo aquí quité la viga C y puse una viga I. Y en vez de ponerla con material de acero chasis, que es acero al manganeso, puse un material ordinario, A36. Que lo hice, por tanto, el chasis le reduje el costo en 7 veces. Geométricamente cambié la posición de las soldaduras y la posición de los ejes, los moví para cambiar la posición del momento, y vean el factor de seguridad, ya no falla ahí. Ya no falla donde está fallando. ¿Qué hice además? Bueno, cambié la posición del chasis tanto en esta dirección. Estos apoyos lo cambié, bajé la distancia entre ejes para bajar el momento, y también cambié el ancho, porque lo que les dije ahora, si usted ve un camión, el chasis no es del ancho del cajón, es más pequeño. ¿Por qué? Porque la carga actúa de forma concentrada en el centro, y eso induce, si usted pone el chasis ahí por el apoyo, a que se genere un esfuerzo no contemplado adicional al de flexión, que es inducir una torsión acá. Entonces, el chasis lo que se hace es esto: agarrar el cajón, se parte a la mitad y se asume que usted tiene dos cargas. Una carga de la mitad del cajón del lado izquierdo y otra carga del lado derecho. Y localiza la posición del chasis con esta carga, de tal manera que esa carga no induzca torsión, sino que actúe estrictamente sobre la viga, ¿verdad? Y no induzca ese esfuerzo residual ahí por configuración geométrica. Entonces, ¿qué quiero que quede claro? Vea lo que estoy poniendo de título: importancia del proceso de manufactura. Parte de esta falla, que generó costos importantes para esta empresa, improductividad, falta de competitividad, y por tanto que el azúcar fuera más caro y que menos gente pudiera comprar azúcar en su momento de repente, ¿verdad? Que el proceso de manufactura de esta viga y el material no fueron los ideales o los adecuados para la condición de trabajo. A esto hay que sumarle que esto está en fatiga, ¿verdad? Y en esa configuración, como ustedes vieron en mecánica de materiales, en fatiga más concentradores de esfuerzos, ¿qué pasa? Que recuerdan que esto se está cargando y descargando. Vean que aquí no hay suspensión. Esa carreta viaja por calle de lastre. Me expliqué eso nada más para ilustrar un poco